En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo nos siga llenando para que nosotros lo conozcamos cada día más y de esa manera podamos de verdad dar un testimonio creíble con nuestra palabra y con nuestros actos a quien pregunte por la fe. El Señor nos invita a eso, a ser sus testigos donde quiera que nos encontremos. Estamos nosotros terminando esta hermosísima octava de Pascua. Es verdad, Cristo resucitó y a lo largo de toda esta semana hemos estado nosotros celebrando este hermosísimo acontecimiento como si fuese el mismo domingo de resurrección. Y el tiempo de Pascua, como lo sabemos, se extiende hasta la solemnidad de Pentecostés. Dios concede el don de la fe a todos sus hijos dispersos por el mundo. Todos somos llamados a escuchar, amar y vivir el Evangelio, es decir, a Jesucristo, el único en quien somos salvos, y cada vez que como iglesia celebramos la Pascua, nos comprometemos mucho más con la misión encomendada por el Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aunque se predique a toda criatura, no todos dan el paso a la fe. Al fin y al cabo, Dios nos ha creado, nos ha dado la vida en libertad. Por eso podemos definitivamente aceptarlo o también rechazarlo. La buena noticia de salvación en nuestro Señor Jesucristo debe alcanzar a todo el mundo, sin acepción de personas. En Cristo nuestra humanidad adquiere el pleno sentido de hijos e hijas de Dios y por lo tanto de hermanos unos de otros. Vale la pena entonces estar atentos para que hablemos todos los días acerca del Señor. Le contemos al mundo quién es Cristo resucitado. Es necesario hacerlo y estar, como Pablo, atentos a decir, ay de mí si no evangelizo. La primera lectura propuesta para la Eucaristía de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y los ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Apenas estamos entrando en el siglo XXI de la evangelización.
y a pesar de las dificultades y persecuciones, la historia misionera continúa. Ninguna intimidación detuvo a los apóstoles Pedro y Juan. No le prestaron atención a las amenazas que les hicieron por anunciar la verdad sobre la presencia y la acción salvadora de Cristo resucitado. Juzgaron que a los ojos de Dios hay que obedecerle a Él antes que a los hombres. Nos urge anunciar lo que hemos visto y escuchado. Con su criterio firme y su franqueza en el anuncio del Evangelio, la Iglesia continúa desde el tiempo de los apóstoles la misión encomendada por el Señor Jesús en cualquier condición, aún a costa de la vida del misionero, afirmando como San Pablo: «Ay de mí si no evangelizo». Aquel día a los apóstoles se les prohibió, mediante amenazas, que siguieran hablando en nombre del Señor Jesús. Y esas amenazas continúan en el momento presente. Al Señor se le persiguió y hoy se le sigue persiguiendo también a muerte. En las últimas horas hemos recibido la noticia triste de que en Nicaragua el gobierno acaba de cerrar un convento de religiosas trapenses. Son religiosas que viven en clausura, pero a pesar de ello estaban atendiendo a un grupo de ancianos. El gobierno dictatorial de Nicaragua las acaba de sacar de la nación y fueron llevadas a la frontera con Costa Rica. Lo mismo sucede en otros lugares del mundo. Parece ser que en Israel, no he confirmado la noticia, en Israel comienza a organizarse una futura ley con la cual se impide hablar en el nombre del Señor Jesús, con la amenaza de ser llevado a la cárcel a persona que siquiera nombre a Jesús y lo comunique a otras personas. Aún así, nosotros como iglesia, vale la pena estar atentos y pedirle al Señor que nos fortalezca, así como fortaleció a los discípulos y no les dio miedo ni temor a hablar abiertamente acerca de la verdad del Señor Jesucristo. El Evangelio, por su parte, está tomado de San Marcos en el capítulo 16. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Hoy escuchemos la reflexión del Papa Francisco sobre este hermoso texto del Evangelio tomado de San Marcos. Los discípulos han recibido la llamada a estar con Jesús y a ser enviados por Él para predicar el Evangelio, y así se ven colmados de alegría. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué no entramos también nosotros en este torrente de alegría misionera?
En muchas regiones escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. A menudo se debe a que en las comunidades no hay un fervor apostólico contagioso, por lo que les falta entusiasmo y no despiertan ningún atractivo. La alegría del Evangelio nace del encuentro con Cristo y del compartir con los pobres. Por tanto, animo a las comunidades parroquiales, asociaciones y grupos a vivir una vida fraterna e intensa, basada en el amor a Jesús y atenta a las necesidades de los más desfavorecidos. Donde hay alegría, fervor, deseo de llevar a Cristo a los demás, surgen las verdaderas vocaciones. ¿Y qué decir de la fe vivida, celebrada y testimoniada al interior de los hogares? En el seno de una familia así se genera un verdadero semillero de fe, de esperanza y de caridad. Y estos semilleros surgen verdaderas vocaciones para el servicio del Señor en la Iglesia, tanto laicales como religiosas y sacerdotales, siempre dispuestos a llevar adelante la misión del Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Es la misión que todos nosotros tenemos desde el mismo día en que fuimos bautizados. Nos hemos consagrado por el sacramento del bautismo al Señor. Nos asemejamos a Él en todo, nos dice San Pablo, menos en el pecado. Y por lo tanto, si nos asemejamos a Cristo, misionero del Padre, nosotros debemos considerarnos y ser en realidad misioneros del Hijo. Misioneros que en nombre del Señor Jesucristo lo vamos anunciando por donde quiera que vayamos. El Señor espera que nosotros de verdad hablemos de Él. Anunciemos en todas partes la buena noticia, el Evangelio. Y el Evangelio, les recuerdo, no es un texto ante todo escrito. El Evangelio es Jesús mismo. Por lo tanto, anunciar el Evangelio es anunciar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que pasó entre nosotros haciendo el bien, que llamó a un grupo de personas que inicialmente fueron discípulos, y de entre ese grupo de discípulos escogió a 12, a quien les dio el nombre de apóstoles. Él siguió con la misión, indicando qué es el reino de Dios, enseñándonos a orar, a perdonarnos mutuamente, a sanarnos también unos a otros, a proclamar las bienaventuranzas. Nos enseña a practicar las obras de caridad y finalmente es entregado a la muerte en cruz, es sepultado, pero Dios Padre lo resucita y hoy nos anima, está presente en medio de nosotros. Es a este Jesús a quien nosotros podemos y debemos, tenemos la obligación de anunciar en todo momento y en todo lugar. A tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, como nos lo dice San Pablo. Que el Señor nos anime entonces a ser de verdad testigos suyos en nuestro hogar, en el punto de trabajo, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.